Continuamos con estos ejercicios donde vamos a aplicar el teorema de Thevenin. Ahora tenemos la siguiente red eléctrica. Yo tengo aquí un resistor, capacitor, bobina. Aquí tengo otra bobina, aquí una bobina. Aquí tenemos a la fuente, una fuente de voltaje, EDT. Aquí tenemos otra bobina, aquí tenemos un resistor. Y estas dos bobinas se encuentran acopladas. Aquí tendríamos que vale esta bobina, tiene 4 henries, esta bobina es de 6 henries, esta bobina es de 8 henries, las marcas de polaridad. Recuerden, el profesor les tiene que dar la configuración del circuito eléctrico. Les tiene que dar valor de la fuente, cómo está configurada la red eléctrica, el valor de las bobinas, la posición de las marcas de polaridad, también las da el profesor, para hacer el circuito. Y esta tendría 6 henries, esta sería de 1/4 de faradio. Tenemos 2 ohms y tenemos 4 ohms. Entonces, aquí está el nodo A, el nodo B. Aquí tenemos una bobina y un resistor. Hagan de cuenta. Bueno, y el valor de la fuente, que sería de t, para este caso 8 raíz cuadrada 2 seno de 2t. Bien. Entonces, el libro, o un profesor, o aquel que les aplique un examen, les tiene que dar el circuito eléctrico, el valor de la capacitancia de las bobinas, de la resistencia de los resistores, y el valor de la fuente de voltaje. Además de, bueno, aquí faltaría 2 henries, 4 ohms. Por lo tanto, consideremos que el profesor les ha dado este circuito eléctrico con esos valores para resistores, resistencias, para capacitores en faradios, para bobinas en henries, y también cuando haya un acoplamiento magnético, el profesor también debe estar dándoles la posición de las marcas de polaridad. Por lo tanto, tenemos este circuito eléctrico. ¿Y qué les pide el ejercicio? Que obtengan el circuito equivalente ¿de quién? Pues de Thevenin. Por lo tanto, yo voy a considerar que de mi nodo A, con respecto a mi nodo A minúscula y mi nodo B minúscula hacia la izquierda, estaría la estructura A activa. ¿Por qué? Porque tenemos la fuente de alimentación en esta parte de la red. Mientras que al lado derecho de mi nodo A y B minúscula tendríamos a la estructura B pasiva, porque no tenemos alguna fuente de alimentación en esa parte de la red. Yo quiero obtener el circuito equivalente de Thevenin. Voy a tomar la estructura A activa, la voy a reescribir y ya voy a colocar a los capacitores, bobinas y resistores en términos de sus impedancias. Y entonces reescribo en la estructura A activa que analizo de forma independiente en la estructura B pasiva y obtengo lo siguiente. Resistor, aquí va el capacitor, aquí va la bobina, aquí va la bobina, aquí va la otra bobina, aquí tenemos la fuente, aquí va la bobina, el resistor. ¿Falta algo? No falta las marcas. Bien. Ahora, nosotros sabemos que la impedancia de una bobina es I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia. Sabemos que la impedancia de un capacitor es igual a 1 entre la I de imaginario, entre la frecuencia angular omega, entre la capacitancia. Entonces voy a definir las impedancias para este ejercicio. Yo sé que la frecuencia angular omega para este caso son 2 radianes por segundo, porque el 2 lo tengo aquí. Y entonces para el capacitor sería 1 entre 2, para este capacitor sería 1 entre 2 entre 1/4, y eso me da 1 entre 1/2, y 1 entre 1/2 es 2, recuerden, la I pasa arriba como negativo. Y ahora voy por ahora voy por la impedancia de esta bobina, sería de esta bobina. 4 por 2, 8. 8, y recuerden porque la I de imaginario está dentro de la expresión para calcular la impedancia de la bobina. Ahora va la impedancia de esta bobina, 6 por 2, 12i. Y ahora los resistores pasan igual, 2 y 4. 2 y 4. ¿Qué más me falta? De esta ya está. De esta, 6 por 2, 12i. Sí, faltó aquí mencionar el valor de la inductancia mutua. Es en este caso, 2 henries. Entonces ahora de esa sería 2 por 2, 4i. Y esta sería 8 por 2, 16i.
Y ahora vamos a ver si no hay algún error. Tenemos que aplicar la relación entre los senoides y los números complejos a la fuente de alimentación. ¿Esto me da qué? Pues en números complejos el valor de la fuente de alimentación sería 8 cis de 0 grados, porque no hay algún ángulo que acompañe al argumento del seno. ¿Qué falta A? Y el nodo A estaría en esta posición, el nodo B estaría en esta posición. Yo, para saber el valor de la fuente de voltaje de Thevenin, debo saber la caída de voltaje de entre el nodo A y el nodo B, o la caída de voltaje del nodo A al nodo B. Por lo tanto, voy a orientar el sentido de las bobinas yendo de A hacia B, y también de las corrientes circulantes, para obtener un sentido o signo adecuado al valor de mi fuente de voltaje de Thevenin. Esta sería mi corriente circulante J1 y esta sería mi corriente circulante J2. ¿Qué más me falta? Pues veamos si hay algún error o algo que me falte. 2, 2, 12, 2 por 8, 16, 2, 12, 4, 4, 2. Miren, todo está bien. Ahora, entonces digo, impedancia propia de la malla número 1 sería, ¿qué dice la regla número 1 de impedancia propia? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla. No voy a aplicar la regla 2 a menos que esta bobina estuviera acoplada con esta o en alguna otra bobina que pertenezca a la malla. Pero como no es así, esta pertenece a malla 2, solamente aplico la regla 1. Entonces sería 2 menos 2i más 8i más 12i más 12. Entonces 12 menos 12... 24 más 8, 32 menos 2 más 30i. La impedancia propia de la malla 1, 2 más 30i. Esto para que se vea. Ya. ¿Qué más falta? 12, 24, 32, 2 más 30i. Ahora voy por la impedancia propia de la malla 2, que dice... De nuevo, solamente aplico la regla 1, porque esta bobina sí pertenece a malla 2, pero esta pertenece a malla 1. Sería entonces 4 más 12 más 16, sería 4 más 28i. 4... ¿sí está bien? Más acá. 4, bueno, mejor lo pongo acá, sí, sí. 4 más 28 y ahora voy a calcular la impedancia mutua entre esta malla y esta malla, entre la malla 1 y la malla 2. Aplicamos la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan tanto a la malla 1 como a la malla 2. ¿Y qué elemento pertenece tanto a malla 1 como a malla 2? La bobina de 12i, pero necesito asignarle arbitrariamente un sentido. Le voy a asignar este sentido. Y digo, ¿el sentido de la bobina de 12i coincide con J1? No, sentido de la bobina de 12i coincide con J2, sí. Entonces sería más por menos, menos 12i. Y ahora voy a aplicar la regla número 3, que dice... La regla número 3 dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1, que sería 12i, y el otro pertenezca a la malla 2, que sería la de 16i. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 16i coincide con J2? También. Entonces sería más por más, más. Sería más 4i. Entonces tendríamos menos 12i más 4i. Más 4i. Pero que... Muy bien. Pero aquí falta un detalle que hay que considerar. Que nosotros hemos asignado para esta bobina, primero se pasa por la bobina y después por la marca. Y para esta bobina, primero se pasa por la marca y después por la bobina. Entonces tendríamos que un menos 4i, por lo tanto tenemos que cambiar el signo que yo coloqué aquí. Entonces diría, yo cambio el signo y realmente sería menos 12i menos 4i. O lo repito para que no cause confusión. Como yo coloqué un sentido a esta bobina de tal manera que paso primero por la bobina y aquí paso primero por la marca, por eso es que aquí tenemos un menos 4i. Y entonces, repitiendo la regla número 3, sería... ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 16i coincide con J2? Sí. Entonces sería positivo de un menos 4, por eso es más por menos, menos. Entonces tendría 12i... Sí, 12 menos 12i menos 4i, y esto me da que la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 es menos 16i. Voy a checar rápidamente si no existe hasta este punto algún error. Sí. Otro, sí, positivo y negativo, sí. Bien, todo está bien hasta este punto. Ahora yo voy a obtener,
sé gracias al método de mallas que la ecuación de malla 1 sería impedancia 1,1 por la J1 más la impedancia 1,2 por la J2. Y entonces decimos, esta es la ecuación de malla 1. Y yo digo, ¿existe alguna fuente que pertenezca a la malla 1? Sí, es esta. ¿Su sentido coincide con el de la corriente circulante? No, entonces tendría un menos 8. Menos 8. Y ahora vamos por la ecuación de malla 2, que sería la impedancia 2,1 por la J1 más la impedancia 2,2 por la J2. ¿Existe alguna fuente que pertenezca a malla 2? No, y entonces esto es igual a 0. Ahora vamos a ver si falta algo. Eso no. Esto no. Muy bien. Ahora yo puedo obtener tanto la corriente circulante J1 como la corriente circulante J2. Voy a empezar por la J1. Como tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, utilizaré la regla de Cramer. J1 sería igual a lo siguiente. Aquí tendría que, en el denominador, para la matriz, aquí tendría que ir 1,1, aquí 2,2, aquí 1,2 y aquí 2,1. Entonces los apunto rápidamente y tendría lo siguiente. Tendríamos lo siguiente, en el numerador sería 1,1, 2,2, 1,2, 2,1. Y como yo quiero obtener la corriente circulante J1, la columna que ocupa la corriente circulante J1 sería sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, que es menos 8 y 0. Mientras que la otra columna pasaría igual. Entonces vamos a calcular esto y tendría 4 por 2, 8, 2 por más 56i, más 56i, y luego sería 4 por 2, 8, más 56, y luego 4 más 120i, más 120i, y luego sería 30 por 28, que me da 30 por 28, que me da menos 840, en este caso, menos 840. Ya no tengo suficiente espacio aquí, voy a continuar aquí abajo, y entonces sería 2 por 4, 8. 2 por 1, 56. Es por este por este, y aquí sería más 256. Y ahora sería este por este, dice, este por este sería menos 32, y luego sería menos 8 por 28, esto es menos 32, menos 8 por 28, menos 224i, menos 224i, entonces sería menos 32, 224i, y ahora sería la corriente circulante J1, y yo tendría, sería 8, menos 840, más 256, menos 576, y aquí sería 56 más 120 es más 176i. Mientras que de una vez voy a pasar esta expresión que está en polar que está en rectangular a expresión polar para mis números complejos, y tendría 32 al cuadrado más 224 al cuadrado, 32 igual 24, tendría 226.27, a ver, lo reviso por si hay alguna falla. Sí, 226.27. ¿Y el ángulo cuál sería? Bueno, yo tengo para esta parte, que el imaginario va hacia abajo, por ser el vector imaginario va hacia abajo, y el vector real va hacia la izquierda por ser negativo. Cuando se sumen ambos, necesito otra pluma, voy por otra pluma. Cuando se sumen ambos vectores, el vector resultante de la suma de este vector y de este vector va a ser este, el cual, en el momento en el que yo calcule el ángulo por medio de la tangente a la menos 1 de 224 entre 32, obtendré este ángulo. Pero yo no quiero este ángulo, yo lo mido de aquí a acá, sería por lo tanto 180 grados, menos el ángulo que he calculado por medio de la expresión que mencioné, para que me dé el que va de aquí a acá. Pero además hay que considerar un factor, el ángulo se está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto tiene que ser negativo, y eso me da el siguiente ángulo, sería 224 entre 32, shift tangente, sería menos 180, este sería así, menos 98.13 grados, 98.13 grados. Y ahora la J1 acá sería 226.27
menos 98.13 grados. Y aquí tendría, yo quiero pasar este número complejo que está en la forma rectangular a la forma polar. Y entonces tendría, para obtener la magnitud de dicho número, sería 176 al cuadrado más 577 al cuadrado y aplicamos la raíz cuadrada. Y entonces tendríamos 176 por igual 30.976, 30.976, 30.976. Y aquí sería entonces 602.28, 602.28. Y bueno, aquí tendríamos la suma de este número complejo, que es un imaginario positivo, lo que me lleva a un vector que va hacia arriba, y la suma de este vector, que es un real negativo, lo cual me lleva a escribir un vector que va hacia la izquierda. Entonces sumo este y tendría un vector que está en el segundo cuadrante. Cuando yo calcule el ángulo por medio de la tangente a la menos 1 de 176 entre 576, me va a dar, cuando la calculadora en DEC me va a dar este ángulo. Pero yo no quiero este ángulo, yo lo quiero medir de aquí a acá, entonces sería 180 menos este ángulo. Y menos el ángulo que se calcula de la forma que acabo de mencionar, y tendría lo siguiente. 176 entre 576. Está bien. Y me daría 163 163 grados. Ya no tiene muchos decimales. Bueno, tiene milésimas, pero eso no lo consideraré. Entonces veo rápidamente si existe algún error hasta este punto. Y veo rápidamente eso. La cámara para acá. No, todo está bien. Entonces la corriente J1 sería 226.27 entre 602.28 y esto me da 0.37 cis de menos 98.13 menos 163 y esto me da menos 163 menos 261.13 grados. Ahí está, 261.13 grados. Y ahora voy por la corriente circulante J2. La corriente circulante J2, que sería, como yo para obtener tanto a J1 como a J2 parto del mismo sistema de ecuaciones, entonces utilizaré para ambos casos el mismo denominador, que es 602.28, cis de 163. Ahora, para la matriz del numerador, aquí la columna de 1 pasaría exactamente igual. La columna, me refiero a esta. 2 más 30i. 2 más 30, ¿sí es? 2 más 30i. 2 más 30i. Y luego es menos 16i. Esto está bien, sí, esto es más 30. Y como yo quiero obtener la corriente circulante J2, en la columna a la cual pertenece J2 es sustituido por las respuestas del sistema de ecuaciones, menos 8 y 0. Eso me da 602.28 cis de 163 grados. Y sería este por este menos este por este, que es 80, que sería 16 por 8, me da 80 más 48, 100. En este caso es menos 128i, menos 128i. Y vemos que 100.32, sí, está bien. Entonces ya voy a obtener la corriente circulante J2, que es menos 128 entre 602.28, menos 128 entre 602.28, y esto me da menos 0.21, 2, menos 0.21, entonces 128 menos entre 602.28 menos, y luego los grados sería 90 grados, porque la I equivale a 90 grados, sería 90 menos 163, 90 menos 163, y esto es menos 73 grados, amperes.
y aquí amperes. Y ahora, ¿qué falta? Ahora falta... sí, vamos a calcular el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Y entonces el valor de la fuente de voltaje de Thevenin sería igual a ¿qué? La caída de voltaje en esta bobina más la caída de voltaje en esta bobina. Pero como ambas bobinas se encuentran acopladas, la caída de voltaje de la fuente de Thevenin sería igual a la caída de voltaje propia de esta bobina es 12I por la corriente que circula a través de ella, que como el sentido de la corriente coincide con el sentido de la bobina, sería 12I por más J1. Entonces sería 12I por más J1. Aquí lo voy a apuntar, 12I por más J1. Y ahora va. Y ahora tendría... Hay una caída de voltaje que le induce esta bobina a esta porque están acopladas magnéticamente. Dicha caída de voltaje sería igual a menos 4I por la corriente que circula a través de la otra bobina. Que como el sentido de la bobina coincide con el sentido de la corriente circulante, entonces tendríamos menos 4I por más J2. Menos 4I por más J2, aquí pongo. Menos 4I por más J2. Y ahora... menos 4i por más j2, yo tengo, a ver, menos 4i. Ahora yo voy a calcular la caída de voltaje en esta bobina. Entonces, pues, seguimos en caída de voltaje propia de esta bobina, sería la impedancia de 16i por la corriente j2, y es más j2 porque el sentido de la bobina coincide con el sentido de la corriente circulante. Entonces sería más 16i por j2, más 16i por j2, y posteriormente... ahora yo tengo que calcular la caída de voltaje que esta bobina le incide a esta bobina, y esto se hace a través de la siguiente expresión, sería menos 4i por la corriente que fluye en la otra bobina, es decir, por J1, y como la corriente circulante J1 coincide con el sentido de la bobina, sería menos 4i por más J1, aquí lo pongo, menos 4i por más J1, muy bien. Ahora yo puedo factorizar lo que está, factorizar lo que está con J1 y lo que está con J2. Lo que tengo con J1 es, a ver, EDT, sería lo que tengo con J1 es esto y esto. Entonces sería 8i por la J1, ¿sí está bien? 8i por la J1, 12 menos 4 es 8, son is, 12 menos 4 es 8, 8. Y ahora con J2 que sería 16 menos 4, entonces tendría más 12i por la J2. Más 12i por la J2. Y ahora sí voy a sustituir los valores de J1 y J2 para obtener los resultados. Y yo tendría EDT, que es 8i por la J1 por 0.37 cis de menos 261.13. Entonces 8i por J1. J1 que es... 0.13 más 12i por la J2, y la J2 es menos 0.212 cis de menos 73 grados. Y entonces tengo 8i por la J1, 8i por la J1, más 12i por la J2, que es menos 73, y ahora sería entonces EDT es igual a 8 por punto 37, que es 8 por punto 37, que es ¿cuánto es? Es 2.96 cis de 90. Recuerden que la I equivale a 90 grados, 90 menos 261.13, menos 261.13, esto me da menos 171.13, menos 171.13. Y ahora la otra multiplicación sería, a ver, vamos a ver si todo está bien hasta este punto. Pues sí, todo, sí está bien. Ahora sería 12 por, 12 por punto 212 menos, y esto me da 12.212 menos 200 menos 2.544 menos 2.50, y ahora la I de imaginario equivale a 90 grados, sería 90 menos 73, y eso es 90 menos 73, 17 grados. 17 grados, y entonces tenemos menos
2.90 y ahora ya voy a, como yo tengo esto en polares, es difícil, más bien no se puede sumar a restar, tengo que transformarlo a las expresiones en números complejos en rectangulares. Y entonces yo sé que para la parte real, en este caso sería el coseno de menos 171.13 por 2.96. Entonces lo calculo y tendría 171.13 menos, con la calculadora en DEG para manejar los grados, coseno por 2.96. Y esto me da menos 2.92 para el real, menos 2.92 para el real. Y ahora voy con el imaginario. El imaginario sería el seno de menos 171.13 por 2.96. Entonces yo pongo 71.13 menos seno por 2.96. Y esto tendría menos 0.4, sería menos 0.456. 456 para el imaginario. Ahora voy con esto. Para el real de esta parte sería el coseno de 17 grados por menos 2.544. Entonces tengo 17 coseno por 2.544 y me daría menos 2.43 para el real. Menos 2.43 para el real. Y ahora va la parte imaginaria, que sería 17 seno por 2.544 menos, y esto tendría menos 0.74i, menos 0.74i, 0.74i. Y entonces el valor de mi fuente de voltaje de Thevenin sería el valor de mi fuente de voltaje de Thevenin, entonces sí. El valor de mi fuente de voltaje de Thevenin, aquí lo tengo, sería, voy a sumar algebraicamente, voy a hacer la suma algebraica de complejos de la anterior expresión que he obtenido y me da lo siguiente. Sería menos 2.92 negativo, menos 2.43, menos 2.43, y esto me da menos 5.35, menos 5.35, menos 5.35 y menos 5.35, ¿cuánto tiempo tenemos? 27 minutos, ahí vamos. Menos 5.35 y ahora la parte imaginaria sería menos 0.456 y menos 0.74 y eso me da, a ver, calculando, sería 4.56 menos 0.466 y menos 0.74, y esto es menos 1.19i, menos 1.19i, menos 1.19i. Y ahí tenemos el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Ahora voy por el circuito equivalente de Thevenin. El circuito equivalente de Thevenin, para obtenerlo, yo tengo que retomar la estructura A activa. Entonces si retomo la estructura A activa y la I, voy a pacificar esta estructura A activa de tal manera que anularé las fuentes poniendo la fuente de voltaje en un cortocircuito. Y voy a colocar entre el nodo A y el nodo B, el cual se analiza de forma independiente de la estructura B, una fuente de voltaje. Pero esto ya lo haré en el próximo video tutorial porque ahorita ya se me acabó el tiempo. Entonces continúo en el siguiente video tutorial y obtengo la impedancia equivalente de Thevenin para este ejercicio.